Bendiciones, amados hermanos. Estamos contentos, emocionados de estar aquí nuevamente para compartir la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Así dice la Escritura en el libro de Lamentaciones, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y por eso cada día disfrutamos de sus misericordias, disfrutamos de la gracia de nuestro Padre. Y para nosotros es un gozo poder compartir la poderosa palabra de nuestro Dios. Este es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Así como alimentamos nuestro cuerpo, y lo deberíamos de alimentar sanamente, evitando el azúcar, el colesterol, evitando todo lo que es malo para nuestro cuerpo. De la misma manera debemos de alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. Y por eso compartimos la palabra de Dios con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos en la fe, y lo hacemos con todo gusto, con toda alegría, porque hemos sido salvos, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes, sean todos bienvenidos a este ministerio Casa de Gracia, con el pastor Oseas Sandoval. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que compartí con los muchachos el domingo pasado, porque el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo, es tiempo, me dijo, que ya subas un grado en la enseñanza con los niños y jóvenes de la iglesia. Me dijo, los días domingos estamos aquí a las 9:30 de la mañana, estamos compartiendo la palabra de Dios con los jóvenes, niños, aquí en la iglesia. Entonces el Espíritu Santo me dio instrucciones y me dijo, es tiempo de que ya les empieces a dar la doctrina básica. Y el tema que compartí con ellos fue el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Y el verso base que vamos a tomar para este estudio, lo encontramos en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 2, que dice así la palabra de nuestro Dios. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Voy a volver a leer el texto de la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Oremos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por este hermoso momento que nos permite de compartir la palabra de Dios con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos en la fe, Padre. En el nombre de Jesús, gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, meditar en ella, Padre, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos desarrollarnos, Señor, en la fe, para que podamos indagar en tu palabra y ser bendecidos, edificados por medio de la misma. En el nombre de Jesús, bendice a todos los que miran este programa, a todos, Señor, bendícelos, muéstrale tu gloria, Señor, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. El apóstol Pedro, lo primero que dice en el verso que leímos es desear. Desear. Por eso, todos nosotros como creyentes iniciamos una carrera en el Evangelio. Iniciamos una carrera en el Evangelio.
desde el día en que Cristo cambió nuestra vida, o sea, nacimos de nuevo, desde ese día se empieza un nuevo caminar, una nueva vida. El Señor, a través de su misericordia, nos saca del pecado, nos saca del mundo y nos pone en el reino de la luz, en el reino de Cristo, porque Él nos saca del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y el cristiano empieza un caminar ahí. Y el llamado de la palabra, el consejo de la palabra es crecer espiritualmente, crecer espiritualmente. Lamentablemente, la gran mayoría de cristianos se han estancado espiritualmente. Están estancados espiritualmente. Eso es lo que yo puedo percibir de acuerdo a lo que escucho de otros consiervos en las redes sociales, en la televisión. Mucho pueblo de Dios, salvos por la sangre del Cordero, se han quedado estancados espiritualmente. Ahora que las iglesias se han ido abriendo gradualmente, mucho creyente ya dejó de congregarse, ya se les fueron las ganas de congregarse, compartiendo con otros consiervos por las redes sociales. Es la percepción que yo tengo a través de la comunicación que mantenemos con ellos. Mucho cristiano dejó la buena costumbre de congregarse, como dice la palabra. No os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Entonces, el llamado de la palabra de Dios, el llamado de este libro es a crecer espiritualmente. Hace 20, 25 años yo escuchaba a mi pastor decir que habían cristianos que se habían quedado enanos espirituales. Enanos espirituales. O sea, llevan 5, 10, 15, 20 años en el evangelio. Son salvos. Son salvos. Algunos no andan adulterando, no andan chupando, no andan fumando. No. Pero se han quedado estancados espiritualmente. No, el crecimiento espiritual ha parado en sus vidas. El consejo de la palabra es a crecer espiritualmente, a crecer espiritualmente. Porque envejecer es automático, madurar es opcional. Envejecer es automático, madurar es opcional. Y la palabra de Dios dice de que nosotros debemos de crecer espiritualmente, debemos de ser cristianos maduros, porque hoy en día pulula el evangelio, un evangelio de promesas, pero no de sacrificios, pero no de compromiso. Ese evangelio pulula por todos lados y es un evangelio que a la gente le gusta porque lo mantiene en su estado letárgico. Los mantiene ahí sin hacer nada, inmóviles, creyendo ellos que van a recibir alguna bendición de parte de Dios. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cuáles son las instrucciones de este libro? Porque hoy en día existe un evangelio, como dije anteriormente, un pastor decía, vagos espirituales, vagos espirituales. No hacen nada para el reino y esperan ser bendecidos, esperan ser prosperados, esperan ser bendecidos cuando no han sembrado para el Espíritu. Ese evangelio que pulula en las redes sociales, que pulula en la televisión, en donde solo se desean parabienes, que Dios te va a levantar, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar. Por supuesto que Dios quiere hacer eso con nosotros. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo para provocar esa bendición de parte de Dios? Si yo no siembro nada, entonces yo no puedo esperar nada, sino solo problemas. Hay creyentes de que están llenos de problemas con los hijos, económicos, en el matrimonio, pero no están sembrando para el Espíritu. No están sembrando para el Espíritu, solo siembran para la carne. Y la palabra dice claramente que el que siembra para la carne cosecha muerte. El que siembra para la carne cosecha muerte. Pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida, paz, gozo. Es así de sencillo. Pero
la gran mayoría, muchos creyentes en todos lados del mundo hispano se han agarrado el mal hábito de no sembrar para el Espíritu, de no sembrar para el Espíritu. Y la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. No se engañen, no se engañen. A Dios nadie lo puede burlar, a Dios nadie lo puede burlar. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Estos mensajes no arrancan amenes, no arrancan aplausos, porque esta palabra es para gente que quiere crecer espiritualmente. No que esté estancado esperando que le lancen una palabra en donde promesas sin proceso. Ese es el problema, que el creyente hoy no quiere procesos. Y Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios de procesos. Mi deber, mi obligación es predicar el Evangelio apegado a la palabra de Dios. Apegado a la palabra. El apóstol Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Porque nosotros no fuimos llamados a predicar un evangelio que agrade a la gente, sino que agrade a Dios. Esa es mi responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Entonces, el apóstol Pedro, en el verso que leímos, dice, primeramente dice, deseen, anhelen como niños recién nacidos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Desear, cuando uno desea comida, la comida que a uno le gusta, etcétera, etcétera, uno hace lo que sea para buscar esa comida y comérsela. El apóstol Pedro, con el anhelo que la gente entienda, porque eso es lo importante, que entendamos el mensaje de salvación. Él dice, así como un niño recién nacido anhela la leche, de la misma manera, dice, ustedes deberían de anhelar la palabra de Dios no adulterada. Dios mío, ¿quién no ha visto un niño recién nacido? Ese niño quiere pacha, quiere pecho día y noche, día y noche, día y noche, quiere comer, vive solo comiendo. Y el apóstol Pedro dice, todo creyente debería, no dice que lo haga, dice que debería anhelar, desear comer palabra como un niño recién nacido. ¿Qué parte de eso no entendemos, amados? ¿Qué parte de eso no entendemos? Así de clara es la palabra de Dios. Y luego dice que si yo anhelo la palabra de Dios como un niño recién nacido, ¿cuál va a ser el producto? ¿Cuál va a ser el resultado? Dice, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer para salvación. Un niño que no le dan de comer, hablo de un niño recién nacido, un niño que no come, se va a poner todo esquelético, todo enfermo, desnutrido, propenso a cualquier enfermedad. Cualquier persona que lo mire le va a decir a la mamá, uy, usted dele de comer a ese niño, mire, está todo cadavérico porque usted no le da de comer. De la misma manera, cuando un cristiano no se alimenta de la palabra de Dios, anda todo raquítico, anda todo enfermo, llevado de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué? Porque está mal alimentado de la palabra de Dios. Y eso conlleva a consecuencias espirituales. En mi experiencia en el ministerio, la mayoría de personas, si no todas las personas que se alejan de la luz, que se alejan de Cristo, empiezan a vivir una vida turbulenta. El Señor dijo en Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Muchas veces Dios permite los problemas, las luchas, las necesidades, para que la gente vuelva en sí como el hijo pródigo. El hijo pródigo, mientras tenía dinero y todo, él se olvidó de la casa del padre.
Él se olvidó de la casa del Padre, pero llegó el momento en que no tenía nada para comer y nadie le daba nada. Llegó a querer comer comida de cerdos, pero en la necesidad terrible que tenía, dice la palabra que volvió en sí y quiso regresar al Padre, pero él regresó al Padre. Ahí no había nadie que le hablara, porque todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Lo que hay que hacer es hacerlo. Eso es lo que tenemos que hacer, no nos hagamos los bobos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que causa esos problemas. No nos hagamos los desentendidos. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar acción. Imagínese usted que el hijo pródigo solamente se hubiera quedado en pensar, en la casa de mi padre hay de todo, yo aquí aguantando hambre, etc. No, él lo pensó, lo meditó, se paró, se puso en pie y regresó a la casa. Regresó a la casa. Pero ¿qué pasa si el pródigo no regresa a la casa? Se hubiera quedado allí sobreviviendo, subsistiendo con los cerdos, tipo de los demonios. La palabra dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. La palabra dice que Jesús crecía en sabiduría. 12 años tenía el Señor cuando estas palabras fueron dichas. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. 3 áreas en las que Jesús crecía. Por eso la pregunta es que tú y yo tenemos que crecer. Nosotros solo crecemos en estatura porque es algo natural que todos tenemos que crecer, a menos que haya un problema de crecimiento en las glándulas. Pero la palabra dice que Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura y en gracia. En esas 3 áreas crecía el Señor. El Señor no se quedó enano espiritual, porque el punto aquí es que no nos quedemos enanos espirituales. ¿Por qué razón? Porque si no estás creciendo espiritualmente, estás muriendo espiritualmente. Si no estás creciendo espiritualmente, estás muriendo espiritualmente. Un predicador en Puerto Rico dijo, hay más gente en la calle que gente en las iglesias. Hay más gente en la calle que gente en las iglesias. ¿Por qué? Porque es gente que paró de crecer espiritualmente y empezaron a morir espiritualmente. La pregunta es, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Hagamos lo que hizo el pródigo. El pródigo se hizo un autoexamen, se miró hacia adentro y dijo, bueno, se puso en pie. Primeramente reconoció su condición, de ahí se puso en pie y empezó a caminar de regreso a la casa del Padre. Es lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar decisiones. El apóstol Pedro dijo, deseen, es un deseo y hacer ese deseo. El Señor Jesucristo habló de la parábola de la higuera estéril. En Lucas capítulo 13, versos 6 al 9 dice, digo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Nosotros estamos en ese año de gracia. El Señor nos está abonando, el Señor nos está tratando, la palabra de Dios llega a nosotros por todos los medios, redes sociales, televisión, medios escritos, por todos lados se nos hace llegar la palabra de Dios. Nos están cavando, nos están abonando, porque la paciencia de Dios es impresionante. Pero la palabra de Dios dice aquí de que cuando ese año se termine, la higuera que no dé fruto será cortada. Porque la Biblia dice claramente que hay una gran tribulación. Viene gran tribulación sobre la tierra.
Vendrá un tiempo en donde se va a acabar el tiempo de gracia. Ahorita no estamos viviendo en un tiempo de juicio. Por eso hay gente que dice, miren, yo ando pecando, voy a la iglesia y no me pasa nada. Como decía mi pastor, lo peor que te puede pasar es que no te pase nada. No habrá fruto de Dios solo porque lo deseemos. El fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros. Escuche eso. No habrá fruto de Dios en nosotros solo porque lo deseemos. El fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros. Eso fue lo que yo dije en un inicio. Esto choca con el evangelio que hoy en su mayoría se predica en las grandes iglesias, que Dios te va a dar cosas sin que tú hagas nada. Eso es imposible. Eso no está en la Biblia. Porque si eso sucediera, entonces Dios es mentiroso y la Biblia se ha equivocado. La palabra sigue diciendo que todo lo que sembramos cosechamos. El que siembra para su carne cosecha muerte y el que siembra para el espíritu cosecha vida. La bendición es condicional a, si no hacemos esto, podemos pedir siempre, nada va a pasar. Nada va a pasar. Usted puede pasar orando día y noche, pero si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios dice, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 15. Esto puede sonar controversial, pero no, escuche el mensaje hasta el final. Todavía no me juzgue ni me condene. Juan, porque esta palabra machuca callos, no arranca menes, no arranca aleluyas, sino de aquel que está peleando por crecer espiritualmente. Pero el que está acomodado, estancado, ese pastor es legalista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ante la palabra de Dios no podemos decir otra cosa. Juan capítulo 15, verso 7 dice, si permanecéis en mí, oiga eso, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecen en mí, dijo Cristo. Si yo no permanezco en Cristo, entonces, y las palabras de Cristo no permanecen en mí, yo puedo pedir lo que quiera. No va a pasar nada, querido hermano. No va a pasar nada. No nos engañemos. Por eso hay evangélicos que han envejecido en la iglesia, han envejecido en una banca de una iglesia y no han sido prosperados ni bendecidos por el Señor. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho lo que la Biblia dice. Hemos vivido de pensamientos, de opiniones, pero no hemos vivido de principios divinos. La palabra de Dios da principios divinos. Y qué maravilloso es vivir de principios divinos. Cuando vamos a la calle, semáforo rojo para parar, luz roja para parar, amarillo precaución, verde para pasar. Esa es la ley de tránsito. Pero ¿qué le parecería a usted si yo digo, no, pues yo creo que yo voy a pasar en rojo? Nunca lo haga, porque se lo va a pasar llevando un tráiler y ese va a ser el último semáforo que va a cruzar. Pero de la misma manera pasa en la Biblia. Mucho predicador, mucho creyente vive el evangelio a su manera. La palabra de Dios se ha condicionado a ellos y no ellos a la palabra. Esa es una gran verdad. Ellos han hecho que la Biblia se acomode a ellos y no ellos a la palabra. Andan buscando quien les profetice, andan buscando quien les dé una palabra, que hija mía, Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, hijo mío, etcétera, etcétera. Amén. Profetizamos palabras de vida, hablamos palabras de poder sobre tu vida, sanidad, liberación, prosperidad. Pero el Salmo 1 dice que todo lo que yo haga será prosperado, que todo lo que yo haga será prosperado. Si yo no hago nada, ¿qué va a prosperar Dios? Nada. La palabra dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan. Ahí está la palabra de Dios. Eso es Juan capítulo 15, verso 7. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo
no es lo mismo que el creyente, no es lo mismo que el visitante en las iglesias. El discípulo es una persona comprometida con el Evangelio, es una persona comprometida con el reino de Dios, es una persona que ha pasado de creyente a discípulo, que ha determinado en su corazón que va a crecer espiritualmente. Discípulo, siervo, y de ahí lo llaman para un ministerio. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que delinea la palabra de Dios. Cuando permanecemos buscando a Dios y anhelándolo, entonces nuestra vida empieza a dar fruto. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Yo me gozo, yo siento la bendición de Dios cuando explico la palabra de Dios. Y le oro a mi Padre que todo el que me escuche sea bendecido y prosperado por medio de la palabra. Pero una verdad tenemos que entender y aceptar, que tenemos que seguir los procesos de Dios. No hay Canaán sin desierto, no hay Canaán sin desierto. Mucho creyente ha sido engañado por el evangelio fácil que hoy pulula por las redes sociales y en la televisión. Con tal de sacarle una ofrenda, le dicen que va a pasar esto, que aquí y allá. Eso no está en la Biblia. La palabra sigue diciendo que lo que sembramos, cosechamos. Cuando permanecemos buscando a Dios y anhelándolo, entonces nuestra vida empieza a dar fruto. No habrá fruto de Dios solo porque lo deseamos. Oiga eso. No habrá fruto de Dios en nosotros solo porque lo deseemos. No va a pasar. El fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros. El fruto es consecuencia de la vida de Dios en nosotros. El árbol no hace nada para crecer. Lo único que hace es permanecer. Permanecer. Por eso el apóstol Pedro dice, anhelen, deseen la palabra como un niño anhela la leche. Para dar frutos debemos tener disciplinas espirituales. Para dar frutos tenemos que dar disciplinas espirituales. Yo le decía a los muchachos el día domingo, porque les toqué este mismo tema, aunque no con los mismos, de la misma manera en que lo estoy haciendo aquí, pero les decía, es época de mangos ahorita aquí en esta área de Guatemala, es tiempo de mangos. ¿Qué te parece si vos tenés un palo de mangos que nunca da fruto? ¿Te gustaría que ese palo nunca ha dado mangos? ¿Te gustaría tenerlo? ¿Qué le harías? No, pues nadie quiere un palo de mangos que nunca dé mangos. Es época de mangos. Y el mango, el palo que está a la par da fruto y aquel no da frutos, teniendo la misma tierra, siendo del mismo género de semilla. De la misma manera, nosotros somos hijos de Dios, tenemos el mismo Dios. A veces vamos a la misma iglesia, pero uno da fruto y el otro no da fruto. ¿Qué hace la diferencia? Las disciplinas, orar, leer la Biblia, congregarse. Si no hacemos eso, empezamos a morir espiritualmente y vivir una vida doble. La palabra dice que la iglesia del principio era una iglesia con un corazón sencillo. Se congregaban en casas, compartían lo que tenían, tomaban la Santa Cena, compartían la doctrina, la palabra. Llevaban una vida así, porque de lo contrario, el que se aísla, su propio consejo busca. El que se aísla, su propio consejo busca. Estamos hablando de crecer espiritualmente. Es importantísimo que crezcamos espiritualmente, porque si no crecemos espiritualmente, empezamos a morir espiritualmente y vamos a empezar a vivir una vida doble. Mi pastor decía, el evangélico carnal no cabe ni en el mundo ni en la iglesia. El evangélico carnal no cabe ni en el mundo ni en la iglesia. Porque si está en el mundo, en la cantina ya, siente un infiernito adentro. Porque es hijo de Dios y está haciendo lo malo. Y si va a la iglesia, mira a otro gozarse y él no se goza nada. El otro está derramándose delante de Dios y él está ahí inerte. Le cae mal, se enoja porque es un cristiano carnal. Pero si fuera una persona que dice, voy a reconocer, me arrepiento de todo corazón,
como dijo el pródigo, regresar a casa. Regresar a casa. Termino con esto. Si no creces espiritualmente, estás muriendo espiritualmente. Si no estás creciendo espiritualmente, estás muriendo espiritualmente. En conclusión, crezcamos espiritualmente. Crezcamos espiritualmente. De lo contrario, vamos a morir espiritualmente y vamos a empezar a llevar una vida doble, porque vamos a ser cristianos estancados, enanos espirituales. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, hacer exactamente la actitud que tuvo el pródigo. Volvió en sí, regresó a casa y su vida fue restaurada. Y el que estaba en casa bien amargado, bien bravo, el hijo pródigo que se quedó en casa también bien enojado, porque el que se había ido al mundo regresó y fue bendecido. Hagamos lo mismo tú y yo el día de hoy. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar, por supuesto que sí. Si tu hijo se portara mal, anduviera en malos pasos, ¿qué actitud tomarías tú con tu hijo? Ahora piensa, Dios es Padre. Él es nuestro Padre. Si nosotros andamos todos torcidos, que hacemos lo que queremos espiritualmente hablando, ¿cómo tú crees que Dios va a estar? Así de sencillo es la palabra de Dios. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos vemos.